todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença dos professores que compõem a mesa, a presença de todos os presentes, e gostaria de informar também que estão acontecendo agora os grupos de trabalho na EMERGE, na Escola da Magistratura, na Dom Manuel 25, no 3º andar. Nesse momento estão acontecendo os grupos de trabalho Polícia, Prisão e Execução Penal e Política Criminal, Justiça e Ensino Jurídico. Então, os participantes dos grupos poderiam se dirigir para a Escola da Magistratura, 3º andar, por favor. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a professora Lola Linhar de Castro, doutora em Direito Penal e Criminologia pelas Universidades de Roma e Paris, coordenadora de vários grupos de estudo de criminologia e criminologia crítica por mais de 16 anos, professora emérita da Universidade de Zulia e autora de 17 livros, dentre eles 3 livros traduzidos para o português, Criminologia da Libertação, Criminologia dos Direitos Humanos e Manual de Criminologia Sociopolítica. Por favor, uma salva de palmas, professora Lolita. Gracias, Vera, y buenos días a todos. Les ruego que me perdonen por no hablar tan lindo idioma. Lo estudié, hice 2 niveles, pero se parece demasiado al español. Y cuando vengo a Brasil me dicen, fale español, porque me comprenden mejor en español que en portugués, así que voy a hablar en español. Bueno, este es un evento sobre la crítica y ¿qué es la crítica? Es una cosa que todavía tenemos que discutir, es un nombre. Y yo tengo que empezar por decir que el nominalismo oculta la variedad y la multiplicidad de las realidades. El nominalismo puede ser una cáscara que esconde intereses y valores opuestos, desde el autoritarismo hasta la democracia, desde la izquierda hasta la derecha, desde la revolución hasta el conservadurismo. El nominalismo oculta, muestra solo un rostro poderoso y petrificado, impermeable a los tiempos y a los contenidos. Manipula representaciones, emociones y actitudes. Clasifica, taxonomiza, deshace valores, es la peor cara del positivismo. Es la extrema unción de la dialéctica. Y es también la función performativa del lenguaje, que es hacer cosas con palabras, así como lo hace el derecho, que construye pesos pesados sobre lo que es impenetrable, como la nube de un apelativo estereotipado. Entonces, criminología crítica es un nombre. No necesariamente dice lo mismo en todos los tiempos, porque los tiempos son ajenos a los significados estables. La historia sirve para que sigamos el curso de estas situaciones. Todos tenemos una especie de mochila, no sé cómo se dice esto en portugués, maleta, mala, sobre los hombros, en la que hay muchas cosas, cuando uno dice crítica. Hay larvas que prometen algo que aún no es conocido. Hay soles luminosos que no se quieren apagar. Hay monstruos perversos, hay sueños fallidos, hay partos inconclusos, hay mentiras definitivas o verdades a medias, porque son circunstanciales, y hay luchas, y no pocas veces también hay sangre. Por ejemplo, el mismo nombre de derechos humanos, que es el más cercano a una realidad tangible, como es la vida de seres que sobreviven en una ineluctable interacción social, lo usamos estratégicamente por su reconocimiento universal, pues contienen un aire de legitimidad a pesar de que esos derechos han sido y siguen siendo construidos políticamente. Y sin embargo, todavía luchamos por darle a esos derechos humanos una referencia material distinta a la religiosa y a la naturalista becariana. Una referencia material que sea estable y antropocéntrica, una percepción de los derechos que no sirva para todo, sino para lo esencial y permanente, que son las necesidades reales con sus concomitantes culturales. Por su parte, también palabras como burguesía y proletariado han perdido su origen, aroma a Burgos, como fue antes de la Revolución Francesa, por ejemplo, burguesía, y la palabra proletariado recuerda al de la prole ambienta de la época. Los apelativos de izquierda y de derecha poco tienen que ver con los contenidos que se le asignaron en la historia, hasta el vocabulario oportunista de algún autoritarismo populista.
Esas palabras movilizaron las emociones intelectuales y masas y para manipular sectores precarizados y excluidos, ocultados o sepultados por las instituciones y el funcionariado público. Palabras símbolos cargadas de sueño y muchas veces mal utilizadas, para ocultar los engaños y perversiones de nuevas formas de poder. Bueno, mi posición personal, pregunté cómo se decía la palabra bisagra, en portugués me dijeron que dobradita. Ajá. Yo soy una especie de dobradita entre estas generaciones, ya me catalogaron como de la primera generación, la más antigua. Bueno, efectivamente, eso me ha permitido casi 3/4 de siglo revolver el plomo de los conceptos, hurgando lo prohibido y lo permitido. Y eso me hace un testigo privilegiado por mi cercanía y protagonista en todos esos tiempos. Y también en lo que hoy llamamos criminología crítica. El mismo nombre de criminología ha sido contestado. Lo hemos defendido explicando razones estratégicas. Necesitábamos penetrar las facultades de estudios jurídicos y penales de las bibliotecas, de las universidades latinoamericanas, sus aulas, sus publicaciones y bibliotecas, ya que en ellas anida la herencia positivista de cuño autoritario, racial, político y cultural. Y no porque creyéramos en lo que los positivistas, que exasperadamente publicitaron las palabras crimen y criminología para acuñar con esas palabras su pesada carga semántica y política. Marx, en su momento, trabajó la crítica económica. Los filósofos finiseculares de Frankfurt le hicieron cultural. La crítica cultural de Frankfurt estaba dirigida a desarticular el autoritarismo del poder único y el pensamiento único, lógicamente influida por el espíritu de la posguerra. Es el entorno del capitalismo tardío lo que los hace menos ortodoxos frente al marxismo, sin perder, sin embargo, el impulso libertario. La crítica en general, a partir de ese momento, ha sido un refuerzo espiritual contra los atropellos del positivismo, es decir, de la razón técnica o instrumental. Es una postura moral, es una postura de pluralidad, del rescate de las diferencias. Así, denominar criminología crítica, lo que se hizo en los años 70 y parte de los 80 en América Latina, y a lo que hoy se hace con toda fortuna, hay que decirlo, en un sector casi general de la criminología en este continente, tiene todas las interrogantes y matices que pueden esperarse de una geografía social y humana diferente que surgió sin quemar etapas evolutivas, dejando en la sombra espacios aún no conquistados. Habiendo pues sido yo esa especie de protagonista dobradita y conociendo las influencias transdisciplinarias tanto en sus entornos reales, quiero ratificar cuáles son las constataciones habidas. La llamada criminología crítica que iniciamos aún sin ese nombre en los años 70 no fue, como se ha dicho, una importación cultural, de la misma manera como no lo es ningún movimiento del pensamiento y de la dedicación académica. Es reduccionista trasladar mecánicamente una metodología como pudieran haber sido algunas categorías marxistas, al margen de lo que es en la conformación histórica sociopolítica de cada realidad a la cual se aplica. Es negar la ontología cultural y estructural latinoamericana, que fue lo que quisimos abordar y en buena parte lo hicimos, hablo de los años 70 y 80. América Latina, como recordaba hoy Nilo, se movía a instancias de sus propias luchas políticas y sociales. América Latina, con excepción de países que vivían en la siempre precaria paz democrática, como Venezuela, México, Costa Rica, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y excepcionalmente Brasil, aun cuando vivía en dictadura, era una masa envuelta en sangre de ideologías y luchas por el poder, de rebeliones y de la búsqueda de su identidad. Una identidad que pudiera demostrar la unidad esencial en las aparentes diferencias. Sus propias creaciones artísticas, literatura, poesía, pintura, música, sus circunstancias religiosas y étnicas, sus sobresaltos en busca de un desarrollo con rostro propio, ya descubrían una región en ebullición. Estaba así más cerca geográficamente, pero solo geográficamente, lo que hacíamos en esos años, de la criminología radical norteamericana, la de la resistencia académica de la Universidad de Berkeley. Y por tal razón podríamos inferir, y esta es una afirmación a posteriori,
que nuestra actitud crítica en la época podía enlazar nuestras luchas armadas de liberación, eran luchas armadas de liberación, en una dialéctica del patrón esclavo, con la contestación norteamericana del poder imperial que se hacía en Berkeley. Por ejemplo, la abierta oposición a la política exterior de Estados Unidos, a los vetos del gobierno de Reagan a las resoluciones de Naciones Unidas sobre derechos humanos, a las invasiones a América Latina, a la represión policial de estudiantes y afroamericanos, a las exclusiones de negros, mujeres, prostitutas, expresidiarios, etc. Eso pasaba en los Estados Unidos. Pero esas luchas nuestras eran básicamente, además de libertarias, antiautoritarias y humanistas. Y la llamada criminología radical era muy puntual en sus orígenes en torno a realidades del país del norte. En algunos países latinoamericanos había guerra de guerrillas. Los intelectuales y los estudiantes en buena parte formaban una avanzada combatiente y contestataria. Aquí no se hablaba de independencia, ni de soberanía, ni de imperio. Se hablaba de liberación, de autenticidades, de reconocimiento de las diferencias, de pueblos y de clases oprimidas. Era tal vez más cercana al marxismo originario que lo que fue la teoría crítica de Frankfurt. En los años 70 y 80 podría decirse, como lo decía el poeta nicaragüense Rubén Darío, quien que es no es marxista. Él decía, quien que es no es romántico, pero podríamos decirlo de esa misma manera, quien que es o quien que era no era marxista en esa época. No muy lejos, me parece, de nuestra misma posición que estamos tratando de explicar. Cuando organizamos en Maracaibo el 23º Curso Internacional de Criminología en el 73, se dio origen al Grupo Latinoamericano de Criminología Comparada. El tema de ese curso internacional era justamente la violencia, no la agresión, la violencia. Así que es en 1973 cuando surge lo que podríamos llamar la criminología contestataria latinoamericana, que era la ruptura contra el positivismo. Era la violencia multifacética de las instituciones, es decir, la violencia institucional. Y allí estaba el derecho. Ese derecho con el decir, como lo dice Maud Manoní, que pone desorden en el orden natural de las cosas. El derecho pone desorden en el orden natural de las cosas. Y era la violencia establecida legalmente o legitimada o autorizada cotidianamente por el real funcionamiento del sistema de justicia penal que operaba subterráneamente. De la misma manera insidiosa como se construía ideología, también subterráneamente, por parte de intelectuales orgánicos a través de los controles informales de la religión, la familia, la educación y el aparataje mediático. Cuando introducimos el estudio de los medios de comunicación en el movimiento del sistema penal, habíamos ya iniciado la criminología mediática, que hoy ha sido desarrollada por Zaffaroni con ese nombre. Y estamos hablando de 1973-1974. Es simplista hablar de importación, pues ni era una traducción, ni venía del extranjero. Era la consecuencia autónomamente generada, como se ha dicho, por las estructuras económicas, sociales, históricas y, desde luego, políticas de nuestros países y pueblos. De hecho, se producía en diferentes áreas del pensamiento latinoamericano, como en el caso de la pedagogía del oprimido, de la filosofía y de la teología de la liberación, en lo que mucho aportó la inteligencia brasileña. Y ese fue el primer proyecto de investigación del que se generó y que se llamó Grupo Latinoamericano de Criminología Comparada. La violencia, repito, no la agresión. La agresión la considerábamos una respuesta. Fue precisamente la discusión de la violencia latinoamericana en el seno de un grupo de equipos universitarios de la subregión la que generó muertes y persecuciones de criminólogos del grupo mencionado en El Salvador, Guatemala, Nicaragua y en Bogotá, Colombia, situación que hemos reseñado en otros trabajos. Se discutió también la violencia contra América Latina en la invasión a Panamá y la violencia política transnacional. Durante 4 años aquí se estuvieron investigando los homicidios de la violencia política. Estuvimos investigando el poder. ¿Qué hay de importación cultural en todo esto? El poder se sienta entonces por primera vez en el banquillo de los acusados. A ello se llegaba a través del compromiso social, aunque nunca se señaló el peligro de los autoritarismos derivados. Que buena parte de los integrantes, pero no todos, tuvieron formación marxista, es cierto. Pero Guayasamín ya pintaba sus rostros arrebatados en Ecuador. En Bolivia, la sangre del cóndor era diseminada por las quenas.
Ya el cura cardenal había escrito y aún estaba escribiendo sus poemas revolucionarios y su elegía a Marilyn Monroe. Ya los jesuitas andaban por los barrios predicando la opción de los pobres. Ya habían explotado lo real maravilloso y el realismo mágico, que también parecía impregnar los sistemas dictatoriales en las historias noveladas de los dictadores en Paraguay, como Yo el Supremo, Venezuela, El Recurso del Método, Colombia, las historias macondianas en los 100 años de guerra en soledad, El Duerme Usted, Señor Presidente, en Guatemala, y las historias de la negritud esclava en el reino de este mundo y en el siglo de las luces de Carpentier. Ya los estudiantes enarbolaban en sus protestas universitarias en nuestra región la imagen idealizada de los cronopios de Cortázar. Ya se generaba La Noche de los Lápices en Argentina y ya Vargas Llosa replicaba la novela ya escrita en Brasil discurriendo sobre las guerras de los excluidos y de los diferentes. Y La Casa Verde sobre la esclavitud indígena. Esa violencia política nos acosaba desde las cuatro esquinas. ¿Qué podían esos académicos de formación jurídica, hay que decirlo, que se inventaron a sí mismos criminológicamente, enfocar prioritariamente algo que no fuera el aristocrático y selectivo aparato de control representado en el sistema de justicia penal, que fuera el mayor exponente de violencia que conocían? Por eso el segundo gran proyecto de ese grupo fue la investigación sobre el delito de cuello blanco. Contra la selectividad de ese sistema y contra la impunidad, investigaciones de campo, de actitudes e imaginario colectivo, del equipamiento diferencial de leyes y tribunales, del rol de los medios de comunicación, de los delitos de la industria contra los consumidores, de la contaminación ambiental de las grandes empresas y de los delitos contra la seguridad industrial. Era de nuevo el poder político, pero esta vez en su interacción con el poder económico. Y el tercer proyecto, con el cual allí se llegaba casi a 16 años de investigación latinoamericana, que hoy se habría llamado crítica, y así aparecería, si ordenamos sus contenidos, por la cercanía con las investigaciones críticas actuales, y fue el dedicado al análisis del control social en América Latina desde la época precolombina hasta la actualidad. Muchas variables en la criminología crítica, pero no quiero ser demasiado largo, así que voy a pasarme al momento en el cual se crea el grupo de criminología crítica, 10 años después del grupo de criminología comparada, y que se llamó crítica por el acercamiento en los años 80 a América Latina y a nuestros investigadores de Barata y Vergali, que venían de Europa, interesados en nuestro movimiento ya muy consolidado, los cuales se incorporaron a la discusión de su manifiesto o documento constitutivo en México en ese 1981. Estamos hablando de la época de los padres de muchos de ustedes. Yo puedo ser mamá de algunos de ustedes. Allí se aprobó lo que serían sus objetivos y orientación. Este manifiesto se modificó posteriormente a una década de distancia, también en México, para agregar temas como el delito de desaparición de personas que eran muy propios de América Latina. Y así se aprobó igualmente que su objetivo principal era construir una teoría crítica del control social, de todo el control social, aún el informal. ¿Por qué se acercaba Barata a nuestros movimientos? Él había alegado que había que construir, inclusive en Europa, una criminología mestiza que tuviera como punto de referencia a aquellos países como los latinoamericanos que, aún siendo occidentales, se encontraban aún en condiciones pre-becarianas. Es interesante, pues, el movimiento entonces se insertaba en la criminología europea precisamente en la medida en que nuestras investigaciones habían reflejado una zona cero de los principios humanitarios. Había, por supuesto, muchos otros grupos que venían desde de la criminología de la desviación, de la sociología de la conducta desviada, etcétera, en Europa, refrendado por los movimientos de jueces por la democracia, el sindicato de la magistratura en España y Francia, y se llamaron los jueces rojos. En Italia se traducía todo. Y, por supuesto, la criminología radical seguía campeando en un sector de los Estados Unidos. Pero, entre tanto, aquí hay que recordarlo, se visualizaban la sangre, las invasiones, las guerras civiles. Y ya se estaba hablando del otro derecho, el de los pueblos indígenas, el de las barriadas marginales, y estaban asesinando criminólogos y desapareciendo personas, porque perdimos criminólogos de nuestro grupo asesinados por trabajar en criminología, que ahora podría llamarse crítica. Vamos a hacer un balance. ¿Qué pasó de ese movimiento?
Esa actividad duró casi 16 años. En primer lugar, el surgimiento de la criminología en el campo académico, ya que antes de los años 70 y 80, en pocos lugares de América Latina se estudiaba criminología. Tuvimos que inventar criminólogos. Eran profesores de derecho con sus estudiantes los que formaban parte de nuestro equipo. Todo se limitaba en esos países a alguna criminología positivista, penitenciaria y causalista, que se alimentaba de fondos gubernamentales. Los pequeños equipos de investigación de aquel movimiento entonces sembraron raíces que generaron su presencia curricular. Hoy se hace criminología, particularmente criminología del control social, casi en todas partes. Segunda consecuencia, con el advenimiento de la libertad en el Cono Sur, se floreció rápida y sorprendentemente la orientación crítica y se multiplicaron las publicaciones y las investigaciones, primero en Argentina y Brasil, y luego en Uruguay y Chile. Su volumen es tan grande y su proliferación tan generosa que se requiere un gran esfuerzo para compilar nombres y trabajo. Una tercera consecuencia, la afirmación, y esto me parece bien importante para ustedes que en su mayoría vienen del derecho, ¿verdad? Creo que es así. La criminología se desarrolla en democracia y donde no la hay, lo que se fortalece es el derecho penal, el cual no pocas veces ha servido para endurecer el autoritarismo y aniquilar al enemigo. O sea que la criminología es hija predilecta de la democracia y el derecho penal es hijo predilecto del autoritarismo, aun cuando el origen del derecho penal no es precisamente ese, pero ha sido utilizado de manera perversa. Otra consecuencia que tenemos que marcar aquí es el fortalecimiento del derecho penal crítico a través de la comunicación personal en una misma investigación de dos ramas hasta la época paralelas y del interés por los derechos humanos. Aquí está Nilo, que formó parte de esa investigación. Ese hito nos parece que fue marcado por el proyecto sobre sistemas penales y derechos humanos en América Latina del Instituto Interamericano de Derechos Humanos a partir de 1983, dirigido por Zaffaroni, con la participación de criminólogos y penalistas de casi todo el continente. Criminólogos y penalistas, por primera vez, juntos. No nos entendíamos, ¿verdad, Nilo? No nos entendíamos. Surgieron debates, encuentros, desencuentros, pero ¿qué pasó al final? De esa confrontación originaria, penalistas, criminólogos, algunos penalistas de vocación social, e incluimos el coordinador de proyecto, comenzaron también a hacer formalmente criminología crítica. Se comprendió que la línea divisoria entre criminólogos críticos y penalistas críticos, cara interna y cara externa del control penal, era inexistente. Hoy formamos un solo bloque de acción y pensamiento a través de lógicas líneas de convergencia. Es difícil decir quién es penalista y quién criminólogo en los casos de algunos padres fundadores de esta presencia creadora, como Zaffaroni y Nilo Batista, cuya labor difusora y creadora en América Latina han sido realmente definitorias. Y es que toda criminología es una forma de control social. Yo les dejo a ustedes esta expresión, toda criminología es una forma de control social informal y a veces formal porque se traduce en control formal. Otra consecuencia es ver cómo el movimiento pendular de las diferentes criminologías ha ido desplazando desde un extremo al otro del espectro protector de los derechos humanos para llegar hoy al punto intermedio en el cual las garantías y los derechos resultan ser la característica de la criminología crítica contemporánea, tanto como lo son en el derecho constitucional, penal y procesal penal. Hemos ido confluyendo al menos en la concepción de derechos humanos. Pero todo es, y esta es otra frase bien importante, todo es profundamente político. Y es que sin duda el control penal es el termómetro de los derechos humanos. También en consecuencia define la democracia. A partir de la consideración de la criminología crítica como teoría crítica del control social, el análisis del pensamiento criminológico detectó cómo ese control social se modula en cada tipo de criminología y también en cada reglamentación jurídico-penal. La historia de la criminología tiene mucho que ver con la misma historia del poder, del orden, del control, de la dominación y de la legitimación, así como los conceptos de buen gobierno, de los derechos humanos y en consecuencia de democracia. Otra consecuencia, ¿cómo se conoce? El cómo se conoce se considera fundamental.
La resistencia se fincaría en considerar el positivismo como opresor, pues sustituye la teoría del conocimiento por una teoría de la ciencia, lo cual no parece aplicable a la variedad de movimientos de los fenómenos sociológicos e históricos contemporáneos. No todo conocimiento debe estar basado en la ciencia. Y como se dijo, fue el apogeo de la inter- y transdisciplina. Se acaba la epistemología de los conocimientos como compartimientos estancos. La aproximación a la totalidad era un imperativo. Se instaura, lógicamente, la transdisciplina. Ningún conocimiento, ninguno, debía ser ajeno al estudio del poder, del autoritarismo y del control. Y organizamos, por supuesto, un seminario en Maracaibo sobre la teoría crítica del control social con todos los representantes técnicas, médicos, científicos, antropólogos, etcétera, de todas las disciplinas, para discutir precisamente cómo el poder penetraba todas las áreas del conocimiento. ¿Qué expectativas podemos decir que hay para el futuro a raíz de lo que ha pasado en esta criminología? De alguna manera, el pensamiento superior de la humanidad, aunque no precisamente su práctica, ha ido generando valores. Sin embargo, la historia ha ido dibujando mosaicos que son tanto progresivos como regresivos. Una rápida ojeada a varios aspectos de la represión de la historia lo ejemplifica. Cuando uno revuelve estas cosas, se da cuenta de lo que es lo político, lo que es lo cultural, lo que es la realidad de cada región. Que la muerte, por ejemplo, pueda ser un castigo. Que el conde de Montecristo, no sé si han leído la novela, no sea la representación meramente novelada de la prisión indefinida, que es una regularidad en nuestros sistemas penales. Que se apedree a las adúlteras, se condene a muerte a los sexos diversos, que se incinere a las brujas, que se prohíba o se aplaudan el adulterio, el aborto, el suicidio asistido, está de moda, o se legalizan o prohíban ciertas drogas, también está de moda, que haya ejecuciones públicas, que la pena pueda ser una amputación o un herraje a fuego con la flor de lis u otra esvástica o circunstancial estrella de trapo sobre el traje, que los delincuentes de cuello blanco se castiguen solo con multas o interdicción de ejercer sus oficios y los otros vayan a la cárcel, que la pobreza sea criminalizada con teorías del riesgo mal elaboradas, que se considere peligrosos a los que no tienen oficio ni profesión conocidos, que las cárceles de los países más subdesarrollados o mal desarrollados sean pozos de corrupción y muerte y de interminable violencia reproductora, que sirva para alojar a inmigrantes ilegales o a diferentes, que los delincuentes políticos sean exonerados, que los terroristas y secuestradores se laven el rostro con los blancos pañuelos de la paz negociada y que la justicia sea cada vez más refinadamente selectiva. En todos ellos vemos los intereses o el poder que ejercen religiones o fanatismos, el mundo financiero, el mundo industrial, los líderes radicales del pensamiento único o la aceptación incondicional de las perversiones partisanas. Los funcionarios, porteros, los porteros, son muy importantes ese poder del portero, los policías, los legisladores y los jueces ignaros o sometidos. Bueno, estamos viendo que en ese ir y venir ha habido un retroceso en la ideología de los derechos humanos y ya se ven los resultados en el derecho penal del enemigo y otras en el campo, avance en materia de derechos humanos en el campo procesal y el pragmatismo de las soluciones mágicas propias del populismo punitivo con ese tema fundamental de la agenda política de hoy, que es la inseguridad. Bueno, pero también hay que decir que ya no es la época del marxismo original que focaliza el nacimiento de los procesos de industrialización y de acumulación de capital a través de plusvalías agregadas al objeto producido. La sociedad con el tiempo se hace más compleja. Surge la que luego se llamó revolución comunicacional. Nace la informática, las economías se hacen transnacionales, globalizadas y son fundamentalmente financieras. La riqueza no será producto de plusvalías, sino de una serie muy compleja de juegos financieros y mecanismos de organismos nacionales e internacionales. El dinero en efectivo da paso a papeles, documentos, acciones, títulos, valores, instrumentos de crédito y al manejo de las bolsas mundiales, es decir, a lo que se ha llamado una economía JIT, que sería la abreviación de la expresión en inglés just in time, justo en el momento apropiado, en el lugar apropiado,
que sería la forma priorizada y más productiva de la acumulación de capital en este tiempo. Sin embargo, esto hay que decirlo para resguardar también lo que nos queda de valioso en el pasado, en la base de la teoría crítica seguiría estando Hegel, cuando dijo que bajo una apariencia de armonía y orden y de un supuesto intercambio de equivalentes, estaba oculta una esencia de miseria, corrupción e injusticia. El asunto sigue siendo de ética. Otro ejemplo a destacar es que en esta criminología crítica se establece que la práctica teórica es transformadora, lo que equivale a decir que construir conocimiento es potencialmente construir cambios. Eso es importante para los que investigamos. Digamos que esta crítica criminológica, vamos a tratar de definir lo que a mi entender sería la crítica criminológica. Ya con esto termino, ha sido muy largo, perdónenme la extensión. Yo hablo aquí de un dodecálogo, o sea, no un decálogo, sino de 12 puntos. El respeto a la importancia del imperativo ius humanista, tanto en el ejercicio como en el derecho como en el ejercicio de las instituciones. La duda metódica sobre el poder y su ejercicio, liberando las relaciones ocultas de poder y el funcionamiento enmascarado de los intereses. La necesidad de que la crítica sea consistente y permanente en cualquiera de los escenarios sociales, ideológicos o políticos. No podemos aceptar las lealtades incondicionales. Cuarto, el objetivo de que todos los seres humanos sean percibidos en función de su realización total, sin marginaciones y en el ejercicio posible de la felicidad. Implica entender a los seres humanos como iguales, aunque sean diferentes. Aceptar su necesario derecho a ser tratados de manera igualitaria significará precisamente el reconocimiento de la diversidad. Y es que los diferentes pueden llegar a ser una mayoría significativa frente a quienes emiten la ley, frente a los valores impuestos y a lo permitido. Este punto es la brújula para saber de cuál lado están los diferentes, si del lado del poder o del lado de los sometidos. El deber de desenmascarar toda legitimación ideológica de las instituciones de ley y orden. Punto 7. La discusión de toda relación de hecho del poder. Otro punto, el punto 8, el antiautoritarismo y la denuncia del miedo a la libertad. Y por lo tanto, también la autocrítica, que es el pensamiento laxo. Light se dice hoy, por supuesto, como la Coca-Cola y la, ¿cómo se llama la brasileña? Que me gusta tanto. La guaraná. Ayer tuve una borrachera de guaraná. Bueno, la autocrítica, que es el pensamiento laxo, abierto no al aire de los tiempos, que puede ser regresivo, sino al aire más oxigenada de los tiempos, para que ni siquiera la crítica se quede atorada en el devenir histórico. El rechazo del poder vertical y centralizado, a la vez que la actitud vigilante de sus tendencias a capilarizarse, parece contradictorio, mediante la invasión total de los espacios privados cotidianos. El mundo capilar, ¿verdad?, de Foucault. Por lo tanto, abarcará igualmente una teoría crítica del control social informal. El panóptico de una sociedad llevada a convertirse en una institución la más grande e invasiva del control total, que se extiende a todo el espacio planetario a través de la moda de la globalización. Es decir, todos estamos registrados en las máquinas controladoras. Es el fin también de la privacidad. Y por último, estudiará el rol de la teoría, de la ciencia y de todos los sistemas normativos formales e informales en su relación con el poder, y deberá seguir siendo autorreflexiva, es decir, que el investigador se autocuestione para saber al servicio de cuál interés o poder está su propia tarea. Muchas gracias.